Buenas, en la clase de hoy vamos a ver cómo hacer multiplicación, ¿sí?, y división con racionales. Bueno, lo que primero que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos multiplicación y división con racionales es la simplificación, ¿sí? ¿La simplificación en qué consiste? Consiste en reducir a una expresión, si por ejemplo reducir una fracción en una expresión menor. Por ejemplo, ¿no?, si yo tuviera la fracción 10 quintos, ¿sí?, se puede simplificar, se puede reducir. ¿Cómo y cómo nos damos cuenta si se puede reducir? Bueno, por ejemplo, para darnos cuenta si se puede dividir, nosotros tenemos que pensar en un número que divida tanto al numerador y al denominador por el mismo número. En este caso, por ejemplo, lo que podemos notar es que 10 y 5 se dividen por 5. Ambos son múltiplos de 5. De modo que 5 dividido 1 es 5, 10 dividido 5 es 2 y ahora obtengo una fracción que es mucho menor y más práctica a la hora de trabajar. ¿Por qué nos conviene ahora simplificar? Nos conviene siempre simplificar porque cuando estamos haciendo sumas y restas, especialmente de distinto denominador, lo que tenemos es que a medida entre más distintos sean nuestros denominadores, más difícil va a ser encontrar un denominador común. Entonces, en vez de trabajar con denominadores que sean de una o dos cifras, vamos a terminar trabajando con denominadores de 2 y hasta 3 cifras, ¿no? Entonces, acá vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Bueno, lo primero que nos vamos a fijar, bueno, vamos a poner otro ejemplo de simplificación, ¿sí? Por ejemplo, si yo hubiera puesto 128 octavos, como acá me doy cuenta que ambos números son pares, puedo simplificar por 2. 128 dividido 2, sé que me da 64, y 68 dividido 2, 8 dividido 2 es 4. De vuelta, siguen siendo pares, puedo seguir simplificándolos. Dividido 2 es 32, dividido 2 es 2. Y también siguen siendo pares, de modo que esto me da 16 y esto me da 1. O sea que 128 octavos es lo mismo que 16, una expresión mucho más agradable. Bueno, pero cuando se trata de multiplicación, acá no hay diferencia, ¿sí?, como hacíamos en la suma y en la recta, entre que los denominadores sean números iguales o distintos, ¿sí? Acá eso no nos importa. Lo que nos importa es que sí o sí estén multiplicándose, ¿no? Vamos a agregarle esto. Y vamos a agregar una cuarta multiplicación donde vamos a poner, ahí 10, 12. Ok. Bien. A ver, acá tenemos dos caminos. El primer camino es hacerlo sin directamente simplificar nada. Entonces, lo que se hace es multiplicar 4 por 9 por 7 por 10 y se pone en el numerador. Y por último, 25 por 14 por 18 por 12. Ese sería el primer capítulo, la primera forma. Y obviamente simplifico el resultado. Vamos a hacer ese primero. Pero antes también tenemos que recordar, fíjense que acá tenemos una multiplicación y tenemos signos. Entonces, no está mal recordar lo que sería la regla de signos, que es lo que vamos a usar mucho siempre que estemos haciendo operaciones con números. Esta regla nos dice que si tenemos más por más, nos va a dar más. Si tenemos más por menos, nos va a dar menos. Si tenemos menos por más, nos va a dar menos. Y si tenemos menos por menos, nos va a dar más. Esta regla es fundamental, entonces siempre la tenemos que tener a mano a la hora de hacer cálculos combinados. Ok, aquí tenemos una cuádruple multiplicación. Entonces lo que vamos a hacer es, primero fijarnos los signos. Es lo primero que tengo que hacer. Entonces yo tengo menos por más es menos. Por más es menos. Por menos es más. O sea, si lo hacemos en coso, menos por más me da menos, esto por esto me da menos y esto por esto me termina dando más. Entonces yo sé que el resultado final va a ser una fracción positiva. Como es positiva, no hace falta que le ponga el más,
ya que se sobreentiende que cuando no tiene signo adelante de la fracción se trata de un número positivo. Ok, entonces vamos a hacer la multiplicación de todo. 4 por 9 por 7 por 10. Me termina dando 2520. Y hacemos la parte del denominador. 25 por 14 por 18 por 12, que me termina dando 75.600. Bueno, ven, acá estaba una de las cosas que les decía. Muy feo trabajar con números así. Es gigante. Entonces vamos a simplificarlo. Bueno, por ejemplo, podemos simplificar. Como los dos terminan en 0, podemos dividirlos por 10. Entonces, tachamos los ceros. Cuando dividimos por 10 podemos simplificar los ceros. Ok, en el número de arriba nos ha quedado un número par y el de abajo nos ha quedado también un número par. Entonces, esto significa que podemos dividirlo por 2. Dividimos por 2, nos da 126. Y si hacemos 7.560 dividido 2, tenemos 3.780. Siguen siendo números pares, así que los podemos dividir. Esto dividido 2 es 1.890 y 126 dividido 2 es 63. Ok, acá tenemos un inconveniente, 63 no es par y 1.890 es par. Entonces, ¿esto qué significa? Como los dos no son pares, no puedo seguir dividiendo por 2. Tengo que fijarme si existe algún otro número en el cual yo pueda dividirlo para que sean múltiplos. Bueno, lo que podemos hacer es proceder a fijarnos si es múltiplo de 3. Para ver si un número es múltiplo de 3, lo que se hace es sumar sus cifras y si la suma de ellas es un múltiplo de 3, entonces es divisible por 3. Por ejemplo, 6 y 3 es 9, 9 es múltiplo de 3 y abajo tenemos 1 más 8 es 9 y más 9 18 es múltiplo de 3. Entonces significa que podemos dividir a estos dos por 3. Esto me da 630 y 63 dividido 3 nos da 21. 21 es múltiplo de 3 porque 2 más 1, 3. Y 630 es múltiplo de 3 porque suman 9. Dividimos esto, me da 210. Esto dividido 3 me da 7. Y fíjense que ahora nos quedó 7 y 210. Obviamente ya no son divisibles por 3 porque 7 no es múltiplo de 3. Pero 7... ¿podremos dividir al 210 dividido 7? Bueno, acá no hay una regla, pero podemos probar. Porque el 7 solamente se puede dividir por 1 y por 7. Y si dividimos por 1, el número nos termina quedando igual. Por lo tanto, no tiene sentido. Entonces, si 210 se puede dividir por 7, sí. Nos da 30 y 7 dividido 30 es 1. O sea que nuestra fracción nos termina quedando un 30. Fíjense todo el proceso que tuvimos que hacer para simplificarla. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo directamente hubiera simplificado, ¿sí?, antes de hacer la multiplicación correcta? Bueno, entonces, volvemos a copiar la fracción. Y ahora lo que nos vamos a preguntar es qué número con qué número yo puedo simplificar en esta multiplicación. Bueno, bien, la condición para simplificar es que puedo simplificar cualquier numerador con cualquier denominador, ¿sí? O sea, cualquiera de estos con cualquiera de estos, siempre y cuando exista un número que los divida a ambos. Bien, por ejemplo, puedo empezar acá con el 4. El 4 es un número par, entonces lo puedo dividir con el 12, o con el 14, o con el 18. Bien. Pero, por ejemplo, puedo dividir por 2 o también lo puedo dividir por 4. ¿Cómo me doy cuenta? 4 es divisible por 4, obviamente, y 12 dividido por 4, o sea, como es un múltiplo, 4 por 3 es 12, lo puedo dividir. Si no se les ocurre un número más grande, vayan igual con el 2, que vamos a obtener exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Bien, entonces, 4 dividido 4 me da 1, 12 dividido 4 me da 3. Bien. Por ejemplo, sigo con el de al lado. 9. Dijimos que era múltiplo de 3. Entonces, lo puedo dividir. 9 dividido 3 es 3. Y acá abajo el múltiplo de 3 que tenemos es 18. Que también se puede dividir por 3, que es 6. Fíjense que 9 y 18 también se podían dividir por 9, pero acá hice el paso de dividir por un número menor
e igual seguimos obteniendo el mismo resultado. 3 y 6, al ser múltiplos de 3, se pueden volver a simplificar por 3, lo cual me queda 1 y 2. Bueno, 7. 7 solamente se puede dividir por números que sean múltiplos de 7. Entonces, dentro de los denominadores tenemos el 14, que sabemos que es 7 por 2. Entonces, de modo que 7 dividido 7 es 1 y 14 dividido 7 es 2. Bueno, voy con el 10. 10 y 25 puedo simplificar porque son múltiplos de 5. O también puedo hacer 10 con el 2 porque son múltiplos de 2. Vamos a ir con el múltiplo de 5, pero si eligieran repetirlo con el 2, está bien también. Existen distintas maneras de simplificar y siempre vamos a obtener el mismo resultado, siempre y cuando dividamos al número por un número que sea divisor, ¿no? Entonces, 10 dividido 5 es 2 y 25 dividido 5 es 5. Bien, y acá sí puedo simplificar un 2 con un 2. 1, 1. Bien, me fijo que me quedó en mi numerador. Bueno, primero los signos. Ya lo habíamos establecido antes, pero menos por más es menos, por menos es menos y por menos es más. Entonces sabemos que la fracción es positiva. Numeradores, a ver, ¿qué tenemos? 1 por 1 por 1 por 1. 1 por 1 por 1 por 1 es 1. Y denominadores, ¿qué tenemos? 5, 2, 1 y 3. Lo tenemos 5 por 2, 10, por 1, 10, por 3, 30. Entonces, fíjense que obtuvimos el mismo resultado que acá arriba. ¿Sí? El mismo exacto resultado. Con la diferencia que la simplificación en esta segunda parte fue mucho más sencilla que la simplificación en la primera parte. Por eso es que siempre nos conviene simplificar durante y no al final, porque la expresión es mucho mayor. ¿Sí? Bueno, veamos ahora cómo sería un ejemplo de división. Bueno, la división de fracciones tiene una particularidad. Es que siempre, cuando yo, por ejemplo, tengo 4 novenos dividido 8/27, por decir, la particularidad de la división es que siempre al número que tiene adelante el símbolo de la división, lo que se opta es por invertirlo. ¿A qué me refiero con invertirlo? A darlo vuelta. Entonces, en vez de 8/27 tenemos 27 octavos. Y en vez de división pasa a ser multiplicación. Bien, y ahora procedemos como si fuera una multiplicación normal. Me fijo si puedo simplificar. Bueno, yo sé que 9 y 27 son múltiplos de 9, entonces lo puedo simplificar. ¿Sí? 9 dividido 9 es 1, 27 dividido 9 es 3. Y 4 y 8 son, múltiplos de 4. Entonces también los puedo simplificar. 4 dividido 4 es 1, 8 dividido 4 es 2. No tengo más nada para simplificar, entonces me termina quedando 3 medios. Bien. ¿Y qué pasa ahora si yo, por ejemplo, tengo una expresión que, por ejemplo, sea 10/21 dividido 8/15 dividido 3/21 dividido 45, vamos a decir 46, y por la última vamos a poner 14 séptimos. Bueno, a ver, ¿qué problema tenemos acá? Tenemos mezcladas multiplicaciones y divisiones, ¿sí? Tenemos una multiplicación y después tenemos una división, una división, una división. Ok, con las divisiones lo que hacemos es, como dijimos arriba, toda fracción que tenga delante una división la vamos a poder invertir. Entonces, esta fracción se invierte, esta fracción se invierte, esta fracción se invierte. Bien, ¿qué nos queda? Nos queda 10/21, que queda como está, por invertimos esa y nos queda 15 octavos, por invertimos 3/21, que nos queda 21 tercios,
por, invertimos 45 46avos, que nos queda 46 45. Y por último, el 14 séptimos nos queda como está porque tenemos una multiplicación adelante. Entonces ahí no tenemos nada que modificar. Bien, empezamos simplificando. Bueno, yo ya vi, voy a empezar con el 10. 10 es múltiplo de 5 y de 10, así que lo voy a simplificar con el 45, que es múltiplo de 5. 10 dividido 5 es 2, 45 dividido 5 es 9. Bien. Por ejemplo, bueno, puedo simplificar el 15 con el 9, que ambos son múltiplos de 3. Entonces 15 dividido 3 me da 5 y 9 dividido 3 me da 3. Acá tengo el 21, que lo puedo simplificar directamente con el 21, ¿sí? Siempre que tengan dos números iguales les conviene porque simplifica más rápido. El 46, que es un número par, lo puedo simplificar con el 8. 46 dividido 2 es 23 y 8 dividido 2 es 4. Acá tenemos 23, que es un número primo, así que ese no lo vamos a poder seguir simplificando. Y que, por ejemplo, tengo el 14 y el 7, que son múltiplos de 7, así que los puedo simplificar en sí mismos. Bien, ya terminé como la primera ronda de multiplicación. Me fijo si puedo hacer algo más. A ver, arriba tengo el primer término, un 2. Y abajo tengo el 4, que el 4 también es un número par. Entonces lo puedo simplificar. 2 dividido 2 es 1, 4 dividido 2 es 2. Bien, 5, no hay ningún múltiplo de 5 en el denominador, no hay ningún múltiplo de 23 en el denominador, y que tengo otro 2 que puedo simplificar, ¿sí?, con este 2 de acá. Bien, entonces 2 dividido 2 es 1 y 2 dividido 2 es 1. Bien, terminé. Entonces ahora lo que hago sí es multiplicar todos mis numeradores. Es decir, 1 por 5, por 1 y por 23 y por 1, ¿sí? Hacemos 1 por 5 es 5, por 1 es 5, por 23 es 115 y por 1 es 115. Bien, vamos con el denominador. Tengo 1 por 1, que es 1, por 3 es 3, por 3 es 9 y por 1 es 9. Entonces nos queda 115 novenos. ¿Qué pasa si nos queda una fracción simplificable del resultado? ¿Significa que hice algo mal? No, no necesariamente. Significa que hay alguna simplificación que se me olvidó hacer. Entonces, si ustedes ven que el resultado final es simplificable, simplifíquenlo. Acuérdense, siempre entre menor es el número, mejor va a ser la forma de resolver los ejercicios. Así que bueno, esto fue multiplicación y división. Cualquier duda que tengan me lo dejan en la casilla de comentarios y nos vemos la próxima. Chau, chau.